la presencia de alguien que nos puede dar un panorama muy concreto de la situación de Siria y de la situación geopolítica de Medio Oriente y de la cuestión de estas guerras noratlantistas sobre el mundo. Y entonces, bueno, vamos a presentar, aprovechar de que estamos aquí en ATE, a Mariano Saravia, que ha tenido la gentileza de acercarse a hacer la presentación de la película de Susana Oviedo Rosales, una cordobesa distinguida, que ha hecho una obra, una película sobre Siria que tiene el sabor de lo artesanal y de lo humano, del contacto con las personas que viven en situación de la guerra, con todo el dramatismo que eso tiene, pero celebrando la vida al mismo tiempo. Así que es una pequeña gran obra, una hermosa obra que tenemos la suerte de poder disfrutar aquí entre nosotros. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides quienes nos están acompañando como público y por supuesto Susana y Mariano. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres decir unas palabras antes de Mariano? Que Mariano hable del contexto general. Yo simplemente adelanto que el documental fue como una patriada, como quien dice, una patriada. Yo tenía la idea de que a veces ahí viene gente. Para luchar por la paz hay que usar muchos discursos y a veces un audiovisual o una obra de teatro o alguna otra cosa te hace llegar todo el sentimiento que implica un conflicto provocado desde el exterior como es el de Siria. Ahí no hay un pueblo que se ha querido liberar de nada, a ese pueblo sigue invadido. Y entonces a mí se me ocurrió entrevistar sobre todo mujeres, hay también hombres que se entrevistan. Y es un documental para que te cuenten, campesinas, una jueza, estudiantes, qué fue lo que pasó y cómo lo están viviendo. Eso es todo, así de humilde y de sencillo. Con una cámara en directo de una alumna de la Escuela de Cine de Siria, en un cochecito pequeño y yendo a donde se podía ir, donde no hubiera minas enterradas y todo esto, para que el gobierno no nos permitía que nos adentráramos en zonas peligrosas. Entonces está hecho con toda esa artesanía, como dice Martín, cuando hay viento escuchas el viento. No teníamos iluminación extra, por lo tanto muchos túneles que cavaron los terroristas, bueno, con grandes ayudas económicas, no se pueden ver salvo en algunas fotos de pasada, pero con todas esas limitaciones creo que el panorama fresco queda el de una gente que quiere vivir y que añora cómo vivían antes, aman a su patria y quieren sacar adelante esa situación. Y bueno, cuando la veáis en la película, hay veces que hay mujeres que no se dejan enfocar la cara, por lo tanto la enfocamos de la nariz para arriba. Ese es un detalle. Y bueno, hay muchas entrevistas al azar porque estábamos en un restaurante comiendo algo y había una muchacha comiendo y era kurda. Oye, ¿tú quieres contestar unas preguntas? Y la kurda dijo que sí. Todo para mostrar la multiculturalidad que hay en Siria, porque ahí han convivido siempre bien musulmanes, cristianos, dentro de las diversas religiones musulmanas, las diversas religiones cristianas, porque están los ortodoxos, están los cristianos católicos, han vivido siempre bien, hasta que se ha sembrado este terror. Entonces, eso es lo que queríamos reflejar y yo creo que queda reflejado, ¿no? Ya sin decir más nada, hola, yo le paso a Mariano para que nos dé ese marco general del que estamos hablando, de lo que es la situación donde se enclava el horror de la guerra de Siria, aclarando que Siria ha ganado la guerra y que si hoy la OTAN se está recomponiendo es en gran parte porque Siria les logró el pulso, se lo sostuvo, aunque está destruida, pero se lo ha sostenido. Bueno, y luego hablamos más.
Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. No, gracias a ustedes. Gracias a vos, Susana, por la invitación, y a Martín también, y a Ate, fundamentalmente. Bueno, yo preparé algo especialmente para Susana y para la película, y quería hacer un pantallazo, como dice Susana, para contextualizar, en este caso antes de ver la película. Recién hablábamos con Martín de los genocidios, y claramente hay un genocidio en marcha en Siria, o lo han intentado, pero por supuesto, como siempre pasa, los pueblos se aferran a la vida. Y en el caso de Siria es quizás más grave que en otros casos, porque se está atentando contra la humanidad. Siempre un genocidio encarna un delito de lesa humanidad, que significa contra toda la humanidad. En el caso de Siria especialmente, porque ahí podemos escudriñar y podemos rastrear los orígenes de la civilización realmente. Digamos, realmente ahí está la humanidad. En Siria está el origen de todo. Por supuesto, si nos ponemos en antropólogos, venimos de África, pero si empezamos a hablar de civilización, de 15.000 años, del inicio de la agricultura, del descubrimiento de los metales, de cuando pasamos al Neolítico, de las primeras ciudades, y ni hablar de los primeros intentos de escritura, es esa zona que fue llamada siempre la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, que para el sur sería el actual Irak, y para el norte y el este es la actual Siria, ¿no? Entonces, de ahí viene prácticamente todo. Estamos hablando de 8.000 años, 6.000, 7.000 años antes de Cristo, ¿no? Como decía Susana, ahí han convivido históricamente todos los pueblos y todas las religiones, pero no ahora, hace 100 años, desde siempre. Por ahí pasó Abraham, cuando Dios le dijo: dejarás la casa de tu padre y de tu madre y irás a la tierra prometida, porque tendrás una descendencia mayor a las arenas del desierto. Él se va de Ur de Caldea, pasa por Damasco y termina en Canaán. Digamos, y de Abraham vienen tanto los judíos como los musulmanes. Viene Isaac y viene Ismael también. Entonces, estamos hablando del origen de todo realmente. Miren, bueno, lo decía recién Susana, por acá pasaron los arameos, los fenicios, los asirios, los babilonios, los nabateos, los hititas, los acadios, los circasianos, los judíos, los griegos, ya hablando de una historia un poco más conocida, los griegos y los romanos, ¿no es cierto?, los kurdos y los árabes. Ahí era Babilonia, cuando se llevan en el 750, digamos, esclavizado al pueblo judío, lo que después va a escribir Verdi en el Nabucco, ¿no es cierto?, el Va Pensiero, es eso, es la añoranza del pueblo judío de volver a su tierra. Están esclavizados por Nabucodonosor. Recién después Ciro el persa va a liberarlos, ¿no es cierto?, y van a poder volver a Israel. Verdi hacía como un paralelo con la Italia ocupada por los austríacos, ¿no es cierto? Entonces es el romanticismo, el patriotismo, etcétera, etcétera. Por ahí pasó la historia de la humanidad. Alejandro Magno, ese era el límite del Imperio Romano. Ahí estaban los partos en Siria, ¿no? Hasta ahí llegaron los romanos y no pudieron llegar más allá. Y ahí nace el cristianismo. Porque si bien Jesucristo vivió y murió en Palestina, en realidad el cristianismo nace en Damasco. Cuando Saulo de Tarso recibe la iluminación, Dios le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Y él va ciego a Damasco y se refugia en Damasco. Y ahí Ananías es el que lo cura, y él después se vuelve a Jerusalén, se junta con Pedro y con Santiago y empiezan con los apóstoles la predicación. Y vuelve a Damasco, y en Damasco empiezan. Fíjense qué importante. De Damasco y esa zona de Siria se transforma a partir del siglo XV, podríamos decir, en el corazón del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, ¿no?
y la fe ortodoxa, cuando viene el cisma, y después es el primer lugar a donde se expande el Islam. A partir del siglo VII, el 600 y pico, ustedes saben, tampoco es de ahí, pero el profeta Mohammed surge en la Meca, después se va a Medina, pero la primera expansión es a Damasco. Y el primer califato, el de los omeyas, es en Damasco y dura un siglo, del 661 al 750, cuando los abasíes se levantan y corren el centro de poder a Bagdad. Pero es Damasco, y los omeyas, cuando pierden el poder, se van por todo el norte de África y cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan a la península ibérica. Y lo que se va a crear en el califato, primero en el Emirato, después en el califato de Al-Andalus, va a ser herencia de Damasco, va a ser de los omeyas, esa maravilla que duró 7 siglos con tanta tolerancia, con tanta ciencia, con tanto arte, con tanta poesía, con los judíos, con los musulmanes, con los cristianos conviviendo, eso que destruyeron los reyes católicos, con ese proyecto genocida también que se llamó España, ¿no es cierto?, marginante, expulsando a los moros, expulsando a los judíos y todo lo que vino después. Pero eso que era maravilloso venía de Siria. Así que fíjense, quería hacer un repaso rapidito nada más. Después ya vienen 6 siglos de Imperio Otomano, ¿no es cierto?, que tiene sus marchas y contramarchas. Nosotros como miembros con Martín, amigos, Juan es miembro de la comunidad armenia, conocemos bien la historia del Imperio Otomano, pero hasta el siglo XIX más o menos hubo problemas como en cualquier lado, pero hubo convivencia también. A partir de la decadencia del Imperio Otomano, el enfermo del Bósforo, la guerra de Crimea, etcétera, etcétera, ya surgen los problemas y las primeras matanzas hacia fines del siglo XIX con el Sultán Rojo, matanzas no solo de armenios, sino también de sirios, ¿no?, también de árabes musulmanes. Recordemos siempre que los turcos no son árabes. Ese es el momento en que empiezan a venir para acá, para América, en la inmigración a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y por venir con pasaporte del Imperio Turco Otomano, les decimos todavía turcos, ¿no?, lo cual casi es un insulto para un sirio, para un libanés, para un armenio, decirles turcos. Entonces, ese es el momento en que se descubre una cosa que va a cambiar la historia de la humanidad, que es el petróleo. Se cambia la matriz energética, del carbón pasamos al petróleo, principalmente el Imperio Británico, que ya venía con la revolución industrial y el capitalismo, y a principios del siglo XX, una guerra interimperialista, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, va a terminar con los imperios, entre ellos el Imperio Otomano. Y ahí surge otro imperialismo, digamos, terminan los imperios, pero surge el imperialismo, podríamos decir, tal como nos lo explica Lenin, que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, ¿no?, ya con las empresas, con los capitales, y ahí surge el imperialismo francés e inglés, occidental, digamos, para entenderlo hasta hoy, occidental, que le prometen a los árabes, eso lo muestra perfecto la película Lawrence de Arabia, ¿no?, le ofrecen a los árabes una nación fuerte, un estado único, y después los traicionan, y a partir de 1917, con el acuerdo Sykes-Picot, ¿no?, se reparten como si fuera una torta, un queso, así como habían hecho con África en el Congreso de Berlín en 1885, unos años antes. En 1917 lo hacen con Medio Oriente. Entonces los franceses se quedan con el mandato francés, que es eso, Siria, esa zona, y los ingleses con Palestina, con Jordania, con Irak, un poquito más al sur, ¿no es cierto? Así que simplemente quería recordar, en 1920 los franceses separan el Líbano de Siria, una misma nación, un mismo pueblo. Todo el pueblo árabe es un mismo pueblo. Ellos sufren un poquito lo que sufrimos los latinoamericanos, ¿no?, la división permanente por parte de los poderosos
de los imperios de turno, pero también de las oligarquías locales que han tenido una actuación bastante centrífuga, y eso ha impedido que sean mucho más fuertes, ¿no? En 1920 dividen el Líbano de Siria, y fíjense, yo traía una cita muy interesante. En Damasco, cuando llega el general Henry Gourand, el general de los franceses, dice una barbaridad, porque claro, ahí también fue el teatro de operaciones de las cruzadas, ¿no? Ahí hay un lugar que se llama el Crac de los Caballeros, que es una inmensa fortaleza todavía de las cruzadas. Y ahí fue donde brilló Saladino defendiendo a Damasco. Fueron 8 cruzadas, ¿no? Y cuando llega en 1920, el general Henry Gourand dice: Saladino, hemos regresado. Mi presencia confirma la superioridad de la cruz por sobre la medialuna. Miren qué provocación, qué terrible, ¿no? Qué espantoso. Y lo avalan con los hechos. Bombardean Damasco en 1925 y Hama, 300 muertos en Hama, 1500 muertos en Damasco, más que en el bombardeo de Guernica. El año siguiente vuelven a bombardear, 5000 muertos dejan. En el 39 los franceses entregan Alejandreta a Turquía, que es hoy la provincia de Hatay. Se produce la gran rebelión siria, que se llama, y se termina en el 46 con la independencia. En el 47 se crea el partido Baas, que es como un socialismo nacional árabe, con representantes y delegados de todos los países árabes. En el 54 el partido Baas toma el poder. Del 58 al 61 se produce la unión con Egipto en la República Árabe la República Árabe Unida, que era Egipto y Siria, y en algún momento Yemen también. Fíjense qué intento de unidad, de unidad de los pueblos en general, un poco como lo que soñaba Bolívar, San Martín, Artigas para Latinoamérica. En el 63 se decreta en Siria el monopolio estatal del comercio exterior. Qué bien que nos vendría y qué actual que es esto, ¿no? Cuando uno ve que hoy, por ejemplo, en Córdoba aumenta el pan a 500 pesos el kilo. ¿Por qué? Porque hay guerra en Ucrania. Fíjense, si tuviéramos el comercio exterior en manos del Estado, ¿qué retención y no retenciones? Acá, primero, se me garantiza el abastecimiento de la población, a mi población. Y después, si quieren, pueden hacerse ricos exportando. Eso es lo que hizo Siria en el 63. En el 65 nacionaliza la banca y las empresas. Por todo esto le están facturando hoy. Un impuesto a la renta del 90%. 90%. Por supuesto, la oligarquía reacciona. Fuga de divisas, esto también lo conocemos y lo hemos vivido en los últimos años. Fuga de divisas por 200.000 millones de dólares. En ese año del 65. En el 70 asume Hafez al-Assad, el padre de Bashar, del actual presidente. Fíjense algunos datos. En 1970 la esperanza de vida era de 56 años. En el 2010 de 72 años. La mortalidad infantil en 1970 era de 132 niños muertos por cada 100.000 nacimientos. En el 2010, 14, bajó de 132 a 14 por cada 100.000 nacimientos. Y la mortalidad materna de las madres, de 482 por cada 100.000, bajó a 45. En relativamente pocos años. Analfabetismo bajó al 1%. El país con menos analfabetos del mundo árabe. En 1973, con Hafez al-Assad, la Constitución en su artículo 13 marca, mira Martín, esto es importante. Estoy buscando agua porque... Estoy escuchando y te estoy trayendo agua. No importa, pero mira, escucha esto. Dale. La economía del Estado es la economía social planificada que busca el fin de la explotación. Lo dice la Constitución de Siria. Por supuesto, gracias. ¿Lo podés repetir eso, por favor? La economía del Estado es la economía social planificada que busca el fin de la explotación.
de los trabajadores. Mira. Socialismo árabe, ¿no es cierto? Panarabismo es la continuidad de Nasser, ¿no es cierto? Que tanto irritó a Occidente con la nacionalización del canal de Suez en el 56, y a partir de ahí todo esto. Entonces, ¿cómo no se lo iba a facturar Occidente? Decía Juan recién, ¿quién es el que está haciendo esto en Siria? ¿Es Israel? Y sí, es Occidente, yo diría. Occidente principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Y por supuesto que Israel es fundamental, es un peón fundamental en Medio Oriente, es el portaaviones de Occidente en Medio Oriente. Y es muchas veces la excusa, es todo Israel. Pero no es solamente Israel, es mucho más que Israel. Es la OTAN también, ¿no? Es lo que vemos, lo que estamos viendo en Ucrania. Entonces empiezan a meter grieta, y termino, en lo social, en lo religioso, en lo étnico, esta famosa estrategia de las revoluciones de colores que hemos visto en Ucrania también, que vimos en Georgia, que vimos en distintos países, esto que viene del centro Einstein, del MIT, del Massachusetts Institute Technology, James Sharp se llama el creador de esto, y tiene distintos pasos, cómo ir generando la desestabilización de un gobierno, de un país, ¿no es cierto? Pero termino con 2 o 3 datos concretos. En 1991, Paul Wolfowitz, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo, vamos a sacar el gobierno en 7 países: Siria, Líbano, Irak, Libia, Sudán, Somalia, y terminamos con Irán. Desde el 2001, el Reino Unido forma gente para desestabilizar Siria. Desde el 2001. John Bolton, ex subsecretario de Estado de Bush y ex consejero en seguridad de Trump, ahora hace poquito, John Bolton, un halcón, reconoció un plan para derrocar a los gobiernos de Siria y de Libia, de Bashar al-Assad y de Muammar Gaddafi, que fue linchado en el 2011, justo cuando empieza la supuesta guerra civil en Siria. También derrocan a Gaddafi y lo linchan, ¿no? En el 2003, desde el 2003 en adelante, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Syrian Accountability Act, y todo esto para generar los terroristas. Al-Nusra, el grupo Al-Nusra, que hoy se llama Frente Fatah al-Sham, y sobre todo el Estado Islámico, el Daesh, que los árabes llaman Daesh, ¿no es cierto? Que en 11 años, desde 2011 hasta hoy, han dejado 600.000 muertos, 13 millones de desplazados y 6 millones de emigrados a otros países, refugiados en otros países. ¿Por qué? Por supuesto, por los recursos naturales, por la geopolítica, porque Siria está enferma de geografía. Hay países que están enfermos de geografía, que lamentablemente están en lugares tan importantes desde la geopolítica, que son vulnerables y todos les quieren poner las garras encima. Siria es fundamental porque, como vimos en este repaso histórico rapidito, es el paso entre Occidente y Oriente, y es la ruta de todo, desde la ruta de la seda hasta las de hoy. Entonces, hoy está cerca de los 4 mares: Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Rojo, 5 podríamos decir, y el Golfo Pérsico. Entonces es fundamental para los gasoductos y para los oleoductos, ¿no es cierto? Por todo eso, pero también por cuestiones políticas, para aplastar el panarabismo o la semilla del panarabismo que sigue viva en Siria, para frenar rebeliones populares en otros países que se estaban produciendo o estaban germinando, por ejemplo en Bahrein, en Qatar, en Arabia Saudita, aunque no lo crean, en Marruecos. Esas son las verdaderas satrapías. Y si buscan países con tiranías, con gobiernos absolutistas que violan todos los derechos humanos, empezando por los de la mujer, son esos: Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Marruecos, y ahí también Jordania, y ahí el ejemplo del pueblo sirio podía anidar. Entonces, para abortar cualquier posibilidad, para consolidar el eje Turquía, Israel, Arabia Saudita. Ahora, bueno, ha cambiado un poquito. Turquía está medio díscola en los últimos 2 o 3 meses,
pero históricamente ha sido Turquía, Israel, aliados, y Arabia Saudita también, y Qatar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a un mundial y todos van a hablar maravilla de Qatar, y es justamente uno de los estados parias más cipayos de Occidente, digamos. Y para terminar con gobiernos progresistas, y sobre todo para golpeando y destruyendo Siria, balcanizando Siria, golpean al Líbano, golpean a los palestinos o a la resistencia palestina, golpean a Irán, pero también golpean a Rusia y golpean a China, ¿no? Esos son los tiros por elevación. Y por supuesto, de paso, un poquito también a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y termino con una frase de Henry Kissinger que decía: queremos que sigan los sirios matándose entre ellos el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, hoy la película de Susana me parece fundamental porque Damasco realmente es un bastión contra el imperialismo y contra Damasco como capital, pero Siria en general es un bastión contra el imperialismo y contra el terrorismo, más o menos como fue Madrid entre 1936 y 1939, que no pase lo que pasó con la República Española, como fue Leningrado en 1941, como fue Stalingrado en 1942, donde separó al nazifascismo. Hoy el imperialismo ha pasado también a una etapa superior y es el imperio, Estados Unidos, la OTAN, el poder financiero internacional, pero también el poder mediático, los agronegocios. Y bueno, Siria es fundamental en todo esto. Como dijo Susana, no es una guerra civil, es parte de una guerra mundial híbrida, total, que también la estamos viendo en Ucrania y contra Rusia. Alepo hoy es una ciudad mártir. En 1918, cuando este general decía: ha vuelto Saladino, hemos vuelto Saladino, decía: Saladino, prepárate porque hemos vuelto. En 1918, en 1920 y hoy también, ¿no? Así que, bueno, es tan importante como lo fueron en su momento Vietnam, Argelia, Cuba, Angola. Me parece que todo lo que podamos hacer por Siria, y sobre todo desde el arte y desde la belleza, como hace Susana, es bienvenido. Gracias. Bueno, yo diría que vemos el documental, quería decir una cosita. Efectivamente, yo me sorprendí cuando vi una calle Hugo Chávez en Damasco y un monumento al Che. Y luego también, que no me dio tiempo de visitarlo porque estuvimos 14 días allí para hacer estas grabaciones, un laboratorio de producción farmacéutica cubano-siria. Es decir, la colaboración, esto no nos cuenta nadie, pero esto existe, ¿no? Entonces me parece que son detalles muy importantes porque la gente se van a sorprender porque con la diversidad y sobre todo el mosaico de creencias, la cultura de las mujeres y el importantísimo papel que tienen las mujeres en la vida en Siria. Me parece, yo dejaría aquí de hablar, veríamos la película y después hablamos si quieres. ¿Quieres decir algo? Vamos, simplemente agradecerles. Claro. Una cosita que quiero decir, este trabajo, yo formo parte de la Plataforma Global contra las Guerras Internacional, que es una asociación. Les voy a pedir colaboración también para eso, porque desde esta asociación vamos tratando de hacer cositas y a veces, por ejemplo, tenemos planes, ¿no? Como podría ser desde organizar conferencias, como hice este documental yo en un momento y un compañero de la asociación colaboró para que se realizara. Pero tenemos planes, queríamos hacer algo en Haití, que era una idea que teníamos para hacerlo desde acá, desde América del Sur, compañeros que pudieran estar próximos ideológicamente a nosotros para hacer un documental también en Haití, y nos ha quedado el sueño de hacer algo en Yemen. Y ahora mismo, pues, Ucrania, donde están repitiendo con la misma matriz lo que hicieron en Siria, ¿no? Lo que hicieron en Yugoslavia. Porque realmente son trabajos de recomposición de la OTAN y del imperialismo, lo que están haciendo en Ucrania. Y bueno, ellos alentaron el fascismo a los fascistas ucranianos como alentaron a los islamistas para enfrentarse con el gobierno. No hablo más para que veamos la película, y luego pasamos.